Hoy quiero hablarles un poquito acerca del el origen de Satanás. Es bien importante porque usted se sorprenderá que hay denominaciones completas que se dicen cristianos y no creen ni en el diablo ni en el infierno tampoco. Creen en el cielo, pero qué convenencieros, ¿no? Creo en el cielo, pero no creo en el infierno. Hasta la lógica nos dice que el infierno existe, porque si existe un cielo, pues también existe un infierno. Si existe un Dios, pues también está un diablo. Bueno, entonces por eso es que yo quiero hablar un poquito y reflexionar sobre la vida de este ser y de allí poder extraer algunos principios que nos ayuden para no caer en el mismo pecado que él cayó. Y usted se sorprenderá que podremos encontrar algunos principios bíblicos que nos van a ayudar en esta historia, nos van a ayudar a poder vivir vidas victoriosas. Y lo primero que yo quiero que note es que Dios no hizo a Satanás. Porque hay muchas personas que piensan que Dios hizo a Satanás. Eso está muy lejos de la verdad. Un Dios bueno no iba a crear a un ser tan malo, tan lleno de maldad como Satanás. No, la Biblia, por lo contrario, nos dice que Él creó a un ángel, o según lo que leímos, a un querubín. Y ese querubín, acabamos de leer, era perfecto, era hermoso. Ya consideramos un poquito las vestiduras con las que este ser angelical llamado Luzbel o Lucero se vestía. Joyas que cualquiera de los que estamos aquí quisiéramos tener, ¿sí o no? Joyas hermosas, preciosas. Era un ángel perfecto. Cuando Dios lo creó con música. Ya ve que uno se puede inspirar más escuchando música. Pues a Dios le gusta la música y hizo que hubiera música para inspirarse al crear a este. Este ángel usted ha estado en lugares donde va pasando una muchacha y por tan bonita que está, algunos machos camachos por ahí. Bueno, así le hacían en México antes, no sé aquí ya, si todavía se lo hagan o no. Pues cuando este ángel era tan hermoso que pasaba, todos se paraban y porque eran mexicanos los ángeles, le chiflaban de tan hermoso que era este querubín. Entonces, lo que yo quiero marcarte en esta mañana es que Dios no es el autor de la maldad. Él no hizo al diablo. Él hizo a un ángel hermoso, pero como leímos, este ser perfecto de alguna manera cayó en el pecado del orgullo. Desobedeció a Dios. Quiso subirse al mismo nivel de Dios. Se llenó su corazón de soberbia y a causa de este pecado vemos que ese ángel hermoso que Dios había creado se convierte en un ser horripilante y ahora nosotros lo conocemos con diferentes nombres. Lo conocemos como Luzbel, lo conocemos como el acusador de los hermanos, lo conocemos como el león que anda rugiendo buscando a quien devorar, lo conocemos como la serpiente antigua, lo conocemos como diablo, que significa chismoso. Por eso si hay alguna persona chismosa aquí, deje de andar chismeando porque su nombre es diablo, de esa manera. Y bueno, pero a lo que yo te quiero llevar es que Dios no es el autor de la maldad.
Y yo te voy a pedir que pongas una marca aquí en Ezequiel y que vayas conmigo rapidito a Santiago 1:13 para que juntos leamos lo que la Biblia dice en cuanto a la naturaleza de Dios. Y esto va a traer mucha luz a nuestras vidas para poder descubrir quién es realmente el enemigo. Y porque la mayor parte de la iglesia y el mundo ignora esto, cuando cosas malas suceden, ¿a quién es que se le echa la culpa? No a Satanás, sino a Dios. ¿Cuántas veces yo he visto cosas horribles, injusticias, y la gente, ¿qué es lo que dice detrás a un lado del féretro, de un cajón de muertos? Es que Dios sabe lo que hace. Excuse me. ¿Quién te dijo que Dios hizo esas cosas? Pero es lo que el diablo ha hecho. Entonces, abra su Biblia ahí en Santiago capítulo 1, versículo 13. Y los que están viéndonos a través de esta transmisión, también les vamos a dar un tiempecito para que busque este versículo, porque es bien importante que lo entendamos. ¿Ya lo tienen todos? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y escuche, porque Dios no puede ser tentado por el mal, por el pecado, por la maldad. Ni Él tienta a nadie tampoco. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o malos deseos, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y me llama la atención lo que dice el versículo 16, dice, amados hermanos míos, no se equivoquen. Esta palabra es bien importante, el Espíritu Santo nos está hablando, no se equivoquen en cuanto a la naturaleza de Dios. No caigan en el mismo error que miles han caído, que cuando Satanás trae dolor, trae tragedia, trae muerte, las personas culpan a Dios en lugar de a Satanás. Y si alguno que me está escuchando está pasando por muerte, por dolor, el autor de todo lo que te está pasando no es Dios. Dios no es malo. El Dios que yo te predico, el Dios que la Biblia nos presenta, es un Dios bueno. Es un Dios que ama a su creación. Es un Dios que ama a sus hijos. Pero el diablo se ha encargado de alguna manera hacer mal a este mundo, hacer mal a la gente, y lo hace de tal manera que todo mundo culpa a Dios. Mire lo que dice el 16, no se equivoquen, porque toda, versículo 17, toda, digan todos conmigo, toda, no algunas, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Entendimos aquí?
Y bueno, sí, muy bien. Aquí estamos. ¿En qué iba? ¿En qué iban mis hermanos? Básicamente lo que este versículo, asegúrense que este micrófono tenga volumen acá con los hermanos. Sí, sí, sí. A ver, bájenle poquito porque sí, parece un poquito. Ok. ¿Sí me escuchan todos? Ok, básicamente lo que, vamos a leer otra vez el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. No hay variación en Él como en nosotros. Amén. Este versículo simple y sencillamente nos está diciendo que todo lo bueno que tú tienes y que vas a tener viene de Dios. Si algo bueno tienes en tu vida, es Dios que lo causó. Pero también al mismo tiempo nos dice que todo lo malo viene de Satanás. No escuché ningún amén. Es tan sencillo este principio bíblico, pero te sorprenderás al darte cuenta cuántas personas no lo han entendido. Entonces, basado en este principio que acabamos de aprender, que acabamos de leer, ya no podemos decir que cuando una persona tiene cáncer porque Dios se lo mandó. Porque Dios no es el autor de la maldad, no es el autor del pecado. Y las enfermedades están en la categoría de los pecados también. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, Él no solamente vino a morir por nuestros pecados, sino que Cristo vino a morir también por nuestras enfermedades. De acuerdo a lo que la Escritura enseña, Isaías capítulo 53 dice que por sus llagas fuimos curados. Y después el evangelista Mateo nos dice, para que se cumpliese la profecía de Isaías, comenzó a sanar a todos los que estaban enfermos. Entonces, si hay alguna persona que me está escuchando y ha sido golpeada por el COVID-19, ha sido azotada por alguna enfermedad incurable, no digas que esa enfermedad viene de parte de Dios. Si alguien se muere antes de tiempo, de una manera trágica, porque hay gente que tenía sus años, pero no llegó, murió antes de tiempo. No digas por qué Dios lo hizo, porque Dios no es el autor de las cosas malas. Yo sé que te estoy predicando en contra de la tradición que has escuchado por mucho tiempo y en muchas iglesias cristianas, pero yo aquí te estoy mostrando no lo que yo pienso, sino lo que la Biblia enseña. ¿Qué quiere decir, pastor? Que cuando entonces yo conocí una persona que tenía cáncer y se murió, y porque se murió toda su familia vino a Cristo, algo bueno vino de esa enfermedad. No te lo estoy negando, pero eso no quiere decir que Dios es el autor de esa enfermedad, que Dios es el autor de esa muerte. Más bien ahí se cumple lo que dice la Biblia en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. No que Dios lo hizo. Note que ese versículo no dice que los cristianos no vamos a sufrir, que no vamos a tener enfermedades, que no vamos a pasar por situaciones difíciles. No dice. Lo que dice es que en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de las situaciones difíciles, Él va a estar con nosotros. Y de eso Él va a sacar algo bueno. Pero eso no quiere decir que Él es el autor de tu enfermedad. El autor de la enfermedad es Satanás, el diablo. Y ya dejemos de culpar a Dios y comencemos a apuntar, no los unos a los otros, sino a Satanás. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra tu vecino,
contra tu tío, contra tu tía. Nuestra lucha es contra entidades espirituales, contra personajes que no dan la cara, son unos cobardes. Y ahí nos traen a todos del chongo, cuando el causante es Satanás y sus demonios, por lo menos de muchos de los problemas que tenemos. Pero pastor, yo conocí a un hermano que yo he conocido personas, un pastor que estaba entregado a Cristo como pocos, nunca había fumado y de pronto los doctores le dicen que tiene cáncer en el pulmón, de esa clase de cáncer que le da a los que fuman por muchos años. Y tú te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo a mi mamá, que nunca tomó una gota de licor, muere ella de cirrosis? Enfermedad que le da a los alcohólicos y borrachitos. Pero el hecho de que ella haya fallecido de esa enfermedad, de que este otro pastor murió de esta manera o que otra persona de un accidente, eso no quiere decir que Dios fue el autor. A ver, pastor, entonces contésteme, ¿qué pasó allí? Si eran personas buenas, ¿por qué Dios no los protegió? ¿Por qué Dios lo permitió? Mira, hay muchas cosas que nosotros como cristianos no vamos a comprender. Y esas son algunas de esas cosas que yo no comprendo. Pero el hecho de que no comprenda muchas cosas no significa que voy a culpar a Dios, porque la palabra del Señor dice que Él no es el autor ni del pecado, ni de la enfermedad, ni de la injusticia, sino que toda buena dádiva viene del cielo, del Padre de las luces. Pero quiero que avancemos porque el tiempo avanza también, ¿verdad? Vamos a avanzar con una pregunta. Si Lucifer era perfecto, que si era perfecto porque lo acabamos de leer, ¿no? Perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló maldad en él. Aquí viene una serie de misterios. Y una de las preguntas que yo quiero hacerte para continuar con este estudio y para ponerte a pensar es la siguiente. Si Lucifer era el sello de la perfección, si Lucifer era perfecto en todos sus caminos, ¿cómo es que cayó en pecado? ¿Cómo? Si era perfecto. Esto es uno de los misterios y la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. Tú lo puedes leer en la Biblia. Algunos de los misterios que por más que nos quebremos la cabeza, por más que estudiemos la Biblia, por más teólogos que seamos, no vamos a entender. Hay cosas en la vida, amados hermanos, que nos van a pasar. Hay cosas difíciles que van a suceder y por más que nos preguntemos, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Si aquel tan bueno, si yo no hago nada malo, si yo no hice esto, ¿por qué es que suceden las cosas? Y ¿sabes qué? Hay cosas, muchas cosas que nunca nos vamos a poder responder en esta vida. Y en ese caso tenemos que aceptarlas por fe. A eso se le llama fe. Fe es creer sin qué, sin ver, y en este caso fe es creer aún sin entender las cosas que suceden en esta vida. Y hay muchas cosas que no vamos a entender. ¿Que por qué se murió tu hijo de 17 años? Por más que me preguntes a mí, por más que le preguntes a la vida, no va a haber respuesta. ¿Por qué me dejó mi esposa si yo era bien bueno y me traicionó? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué mi hermano le dio cáncer y se murió?
Y a mí me dio cáncer y Dios me sanó. ¿Por qué mi hija, que era tan inocente, va caminando por ahí, llega un desalmado, la agarra, la desnuda, la golpea y la viola? Hay tantas preguntas en esta vida que debemos de aceptar que no vamos a tener respuesta para ellas. ¿Sí me están entendiendo? Pero no hay personas tercas que quieren saber por qué y por qué y por qué aquí y por qué allá. Y ¿sabes qué? Hay algunas cosas, aún de la Biblia, el que te diga que ya conoce el contenido total de este libro, te está mintiendo. Porque puedes pasar toda una vida escudriñando la Escritura y siempre van a haber porciones, van a haber doctrinas que las tenemos que aceptar, aunque no las entendamos por fe. Y Dios lo dejó escrito en Deuteronomio. Abre tu Biblia, Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas son para Jehová. Hay algunas cosas secretas, mas las reveladas son para ustedes y para sus hijos. Quiere decir que dentro de la Escritura hay algunas cosas que por más que escarbemos, que por más que indaguemos, que por más que estudiemos, no las vamos a entender. Entonces, bien claro que en este mundo hay muchas cosas que no vamos a entender, pero si tú las quieres entender, pues te voy a dar un consejo. Acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y de esa manera, cuando mueras o Cristo venga, tú vas a ir al cielo. Y allá en el cielo vas a tener toda una eternidad, o sea, todo el tiempo del mundo para preguntarle a Dios, para preguntarle a seres más sabios que tú, con más experiencia. Vas a tener todo el tiempo del mundo para colectar respuestas a las incógnitas y a los porqués de la vida en este mundo. Pero para eso tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Porque si no, no te vas a ir al cielo. ¿Por qué el diablo se hizo diablo cuando era una persona perfecta, un ser perfecto? No lo sabemos. ¿Por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué te está pasando? Yo no sé a quién le esté predicando en esta mañana, ya voy a terminar. Pero quizás le estoy hablando a una persona que ha tenido esa lucha con Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Mira, yo veo a las demás personas así, como David decía. ¿Por qué yo veo a los pecadores, a los inicuos que aparentemente están bien, que prosperan? Y yo que busco tu rostro, yo que me sacrifico, yo que me santifico, yo que quiero obedecerte, mira la clase de vida que tengo. Y hasta muchas veces podemos entrar en la queja y en la murmuración en contra de Dios, de su corazón. Y podemos llegar a dudar de su amor hacia nosotros. Y muchas personas han llegado a pensar que son un accidente en este mundo, que ni Dios ni nadie los quiere. Esa es una mentira de Satanás. Simple y sencillamente van a haber cosas que en este mundo no vamos a entender. Pero muchas cosas que no vamos a entender, lo que sí no te puedes dar el lujo de no entender es que a pesar de que no entiendas el porqué de lo que está sucediendo en tu vida o de lo que sucedió en tu vida, tú no debes de dudar ni de la fidelidad de Dios ni del amor de Jesucristo hacia ti. No importa la situación por la que tú estés pasando, sea enfermedad, sea divorcio, sea depresión, sea lo que sea, tú tienes que entender que a pesar de lo que está sucediendo en tu vida, Cristo te ama y tiene un plan hermoso y perfecto para tu vida. Y si no se cumple en esta tierra, se va a cumplir en la eternidad.
Y allá en el cielo podrás, si permaneces fiel a Dios y no dudas de su amor, podrás levantar tus ojos y tus manos y exclamar: oh, perdóname, Señor, porque nunca comprendí el gran plan que tú tenías para con mi vida. Amén. No desconfíes, Dios está contigo. Dios te ama. Y la mayor parte de las personas se preguntan, ¿no? Allí están con el féretro de su niño de 3 años que murió sano y de repente se ahogó o le dio una enfermedad, se ahogó, no sé lo que haya sido. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Dios? Escúchame, entiendo tu dolor, pero no vas a lograr nada enojándote con Dios y preguntándole: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te contestara, si te diera la respuesta, con este cerebro que tenemos aquí en la tierra, ni siquiera la entenderías. Yo me recuerdo cuando Daniel estaba recién, todavía ni 1 año tenía, se nos enfermó de una enfermedad que lo podía llevar a la tumba. Entonces, cuando mi esposa lo llevó al doctor, le pusieron mangueras en la cabeza, en el cuello, en la panza, en el ombligo, picándolo todo eso. Y cuando yo llegué allí, mi hijo no podía hablar todavía, pero como no tienes que decir nada para comunicarte con tus seres queridos. Y él con su mirada me decía: ¿por qué me están haciendo esto, papá? Y si yo me pusiera a contestarle a Daniel: mira, te están inyectando esta medicina para que se te baje la presión, te están poniendo esta manguera para que esto, aquello, no me iba a comprender. A su edad no iba a comprender nada. Nosotros estamos como esos niños, que nos suceden cosas que muchas veces no comprendes, pero Dios quiere que sepas en esta mañana que no importa que por más horrible, por más injusta que tú pienses que la vida te ha tratado, Dios no es el autor de eso, pero ya que está sucediendo, de eso malo que has pasado, Dios va a hacer cosas grandes de tu vida, hermosas, de las cuales tú te vas a quedar sorprendidísimo. Pero por ahorita, lo que Dios quiere es que confíes en su amor y en su fidelidad. Hace algunos años pasó algo que me dejó el corazón a mí. Un pastor cuenta que tenía su hermana, y su hermana se casa con un ministro, con un pastor también. Dios los estaba bendiciendo en la iglesia que estaban pastoreando, a la hermana del pastor y a su cuñado, al otro pastor. Es más, una semana, un domingo, bautizaron. Él dice que quedó bien cansado porque bautizó a 400 personas. Imagínate, a mí no me ha tocado bautizar a 400 personas, lo más 20, no sé, 20, 21, 400 personas. El ministerio de esta pareja estaba creciendo, hermoso. Y un día él fue a predicar a un lugar, a un estadio, solo. Cuando venía viajando en la noche por la carretera hacia su casa, se le atravesaron unos narcotraficantes. Lo pararon y sin darle ninguna explicación, lo acribillaron a balazos, sin darle ni la más mínima oportunidad, ni siquiera de que llegara al hospital. Quedó muerto ahí el pastor. Ahora tú te preguntas, ¿dónde estaba Dios? Este pastor que una semana atrás había bautizado a 400 personas, venía de predicar a Cristo. Muchos se habían convertido, venían en el freeway
se le aparecen estas personas y lo matan a sangre fría allí, dejando a dos niños, dos hijos pequeñitos de 5 y de 7. Ahora, cualquiera se pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estaba Dios para proteger a su siervo? Imagínate cuando le dieron la noticia a la mamá y a los hijos. O a la mamá, porque la mamá tuvo que ir a decirle a los hijos después. Fue algo terrible. Cuando el pastor le avisan, le llaman por teléfono lo que había sucedido, agarra el primer vuelo porque andaba predicando en otro lado y rápido llega lo más pronto posible a la casa de su hermana. ¿Y cuántos saben de aquí que cuando alguien pasa por una tragedia, las palabras salen sobrando? ¿Qué le puedes decir a una persona que el doctor le acaba de decir que tiene 6 meses de vida? ¿Qué le puedes decir a una mamá que su niño de 2 años se acaba de morir? O su hijo de 18, de 19 años acaba de cerrar los ojos, de morirse. ¿Qué le pasó una tragedia? ¿Qué puedes decir? Un consejo te doy: cuando vayas a visitar a una persona que está pasando por ella, no quiere escuchar nada de ti. Lo que quiere saber es que tú estás allí para acompañarlo, que tú estás ahí para apoyarlos. Es todo lo que quieren saber. Y el pastor, teniendo esa sabiduría, llegó y abrazó a su hermana y empezaron a llorar ahí los dos. Y esto sucedió hace poquito, en un país latinoamericano, no me recuerdo el nombre del país. Qué terrible, ¿no? Y el pastor pensaba que su hermana le iba a preguntar: ¿por qué, hermano, pasó esto? ¿Por qué, Dios? Pero para su sorpresa, lo que su hermana dijo fue, cuando se estaban abrazando, le dijo: hermano, yo no tengo ninguna pregunta para Dios. Yo no quiero cuestionarlo porque yo sé que Él no mató a mi esposo. Él no fue el autor de lo que le pasó a mi esposo. Yo lo único que quiero saber es que Jesús, en medio de esta tragedia, está conmigo. Quiero sentir su corazón. Quiero sentir que me está abrazando. Cuando yo escuché ese testimonio, hermanos, aprendí una gran lección, no de un teólogo, sino de esta mujer. Que a Dios no se le cuestiona, ni se le acusa. Porque si lo haría, ni siquiera iba a entender. Yo no sé a quién le estaré predicando en esta mañana, pero no importa la tragedia por la que estés pasando o por la que vas a pasar. Quizás no vas a comprender, quizás no vas a entender. Y está bien, habrá una eternidad para que Dios te explique todas las cosas, los porqués de lo que te sucedió en esta tierra. Con que tú sepas y entiendas que Jesús te ama tanto y que no te va a abandonar, no importa lo que suceda, eso va a ser más que suficiente para que tú puedas seguir caminando en los caminos de esta vida. Dios los ama. Con esto me quiero despedir. No se les olvide, no importa por lo que estén pasando, Dios te ama tanto y tiene un lugar reservado en el cielo para ti.